y me parece excelente, y permita al Señor que tengamos todos esa actitud todos los días de nuestra vida, de querer seguir aprendiendo de la palabra para estar mejor preparados y para vivir una vida cristiana pues conforme al diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y dicho esto, permítame decirle que yo no tengo absolutamente nada en contra del hablar en lenguas ni en contra de ningún don mencionado en la palabra de Dios, porque como he dicho en muchas ocasiones, creo con todo mi corazón que todos y cada uno de los dones que menciona la Biblia, tanto los de Romanos capítulo 12 como los de Primera de Corintios 12, todos están en pleno vigor. Que se vean, que se manifiesten o no, eso es otro tema, pero que no han caducado, que no han desaparecido de la iglesia porque los discípulos ya están en la presencia del Señor, en absoluto. Todo está en pleno vigor. Y dicho esto, yo creo que en cuanto al tema del hablar en lenguas, se ha hecho toda una doctrina y se han dado una serie de explicaciones que si las analizamos a la luz de la palabra de Dios, realmente, si somos honestos, no tienen fundamento bíblico. Por ejemplo, usted ha mencionado Romanos capítulo 8. Pablo habla de gemidos indecibles. Bueno, una cosa son gemidos indecibles y otra cosa es el hablar en lenguas o el orar en lenguas. ¿Por qué las personas que enfatizan la importancia, la urgencia de sí o sí todo creyente hablar en lenguas, por qué citan Romanos capítulo 8 para decirle a la gente que el hablar en lenguas tiene que ver con lo que Pablo menciona ahí de gemidos indecibles? Si son gemidos indecibles, pues no tiene nada que ver con el hablar en lenguas, porque si son indecibles es que no se pueden pronunciar. Eso por un lado. Por otra parte, decirles que a lo largo de la historia bíblica hubieron muchísimas oraciones de personas que oraron con toda su alma y con todo su corazón, y en ningún momento dice la Biblia que tuvieron que reforzar su oración hablando en otras lenguas. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Ana, aquella mujer estéril que oró y le pidió al Señor que le diera un hijo varón. Dios respondió su oración, una oración que apenas se oía, ¿verdad? Y el Señor respondió su oración. Tenemos oraciones de David, las oraciones que hacía Moisés, las oraciones que hacía Esdras y otros grandes personajes de la Biblia que en ningún momento tuvieron, ya digo, que reforzar su oración hablando en lenguas. Entonces yo creo que se ha hecho toda una doctrina y todas unas explicaciones que no tienen fundamento bíblico. Ahora, si alguien quiere hablar o orar en otras lenguas, no hay ningún impedimento, no hay nada que se lo impida. Pero que no me digan a mí, que no vayan a creer los creyentes, que el que no ora en lenguas, pues su oración como que le falta algo. Porque si su oración está hecha con fe, en el nombre de Cristo y de acuerdo a los parámetros bíblicos, a su oración no le hace falta absolutamente nada. Simplemente lo que tiene que hacer es esperar en el Señor. Como dice la Biblia, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y por otra parte, también quiero decir que a mí se me enseñó en la época en la que estaba en aquella denominación, que no tengo ningún temor en decirlo, las asambleas de Dios, a nosotros se nos enseñaba en aquellos días, no sé hoy en día si han cambiado o no, pero en aquellos días se nos enseñaba que cuando orábamos en lenguas era mejor que orar en nuestro idioma porque así el diablo no entendía lo que estábamos diciendo. Es que da la casualidad, es que hay muchos momentos que quiero que el diablo entienda lo que estoy diciendo. Es decir, si no entiende lo que estoy orando, pues oiga, no tengo ningún problema en el que el diablo entienda lo que yo estoy orando. Repito, es más, y me reitero, es que quiero que el diablo sepa lo que estoy orando. Da como temor, ¿no? Que vamos a orar en lenguas para que el diablo no se entere lo que le estamos pidiendo al Señor. Y al final resulta que le tenemos más temor al diablo que confianza en nuestro Dios. Por lo tanto, se han dicho muchas cosas que no tienen fundamento bíblico, pero repito, si usted cree o siente o quiere hablar en lenguas, orar en lenguas, mientras usted está orando en su casa privadamente, lo puede hacer sin ningún problema. Pero si no ora en lenguas, si no ora en otras lenguas, el Señor le va a escuchar y a responder exactamente igual que si usted hubiera orado o no en otras lenguas. Por lo tanto, no le demos una importancia a orar en lenguas que la Biblia no le da. Adelante, Alberto. Muy bien, yo creo que la pregunta ya ha sido respondida. Bueno, nuestro hermano Claudio, que no es la primera vez que se conecta, va a hacer la primera pregunta en directo, así que le invitamos a que por favor quite su micrófono. Muy buenas tardes, amados hermanos, pastores de Dios y los hermanos que nos acompañan en este momento que es muy importante frente a Dios y frente a las personas que van a ver estas respuestas, que son de un hombre sabio, que siempre digo pastor y maestro, lo uno.
Y buenas tardes, un poquito nervioso, pastor. Dios le bendiga, hermano Claudio. Me alegro muchísimo de verle otra vez y de escucharle. Dios le bendiga. Muy amable. Mire, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que la persona, aparte del matrimonio, o sea, digámoslo, las personas que tienen su matrimonio, no conociendo a Dios, un matrimonio unido en hombre y mujer, hablan muchas veces del libertinaje del sexo libre. Pero sin embargo, las Santas Escrituras son muy delicadas en esta parte, porque muchas veces vemos a través de María con José, habla del conocer o del juntarse a la persona. Pero yo quiero ver bien la diferencia de un matrimonio que ama a Dios, porque también las Escrituras nos enseñan que a veces hay que orar, hay que apartarse para Dios cuando uno se va en un momento dado, tener ese momento limpio con su señora, ¿cierto? Y que los dos pasan a ser una sola carne. Yo quiero ver la diferencia del sexo a la intimidad que tienen los hijos de Dios con sus esposas. Eso quería hacer, pastor. Hay muchas preguntas más, pero creo que esta sería muy oportuna en estos momentos difíciles de libertinaje. Perfecto, hermano. Gracias por su pregunta. Le agradezco. Bueno, el creador del sexo fue nuestro Dios. Si nuestro Dios no nos hubiera dado la capacidad sexual, no tendríamos ninguna posibilidad los seres humanos de inventar algo como lo que Dios ha inventado y ha diseñado de una forma excelente. No solamente para la procreación, sino para el gozo y disfrute del matrimonio, ¿verdad? Por lo tanto, el sexo no es malo. Lo que es malo es hacer una mala utilización del sexo, tanto dentro como fuera del matrimonio. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que honrosos sean todos el lecho sin mancilla, ¿verdad? Por lo tanto, no hagamos de nuestros hogares un lugar, digamos, de libertinaje o de cosas extrañas, porque en el matrimonio sí puede haber toda la intimidad que ustedes quieran, pero tiene que haber un respeto y tiene que haber un orden y tiene que haber una santidad. Bueno, dicho esto, en el matrimonio es donde bíblicamente se tiene que llevar a cabo toda relación, todo acto sexual. Todo lo que sea fuera del matrimonio se considera pues fornicación. Por lo tanto, yo creo que en esto tenemos que tener las ideas muy claras, porque tanto hombres como mujeres han sido diseñados, ¿verdad? El hombre para la mujer para el hombre, y en el momento en el que se rompa este orden, que es lo que la sociedad y el mundo está tratando de forzar y tratarnos de llevarnos a unas cosas tremendamente extrañas y raras, incluso antinatura, pues estamos quebrantando el orden que nuestro Dios, para nuestro propio bien, ha dejado en el matrimonio. Yo creo que en el matrimonio tiene que haber comunión, tiene que haber comunicación, y lo que usted comentaba de separarse por un tiempo para dedicarse a la oración es un consejo que Pablo da tanto a hombres como a mujeres que en un momento determinado se quieren apartar para tener un tiempo a solas de comunión, de oración, de ayuno, ¿verdad? De búsqueda del Señor, pero dice después vuelvan a juntarse los dos para que no os tiente Satanás. Es decir, uno puede hablando y comunicándole a su pareja, ¿verdad? A su marido, a su esposa, que necesitas un tiempo para estar orando, tranquilo, ayunando, buscando el rostro de Dios, estudiando su palabra, pero no indefinidamente, sino que la Biblia dice que el hombre tiene que cumplir con su mujer y la mujer también con su marido el deber conyugal. La Biblia lo llama así, el deber conyugal, y todos sabemos a estas alturas a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Por consiguiente, el sexo no es malo, lo malo es cuando se hace una mala utilización del sexo o de cualquier otra cosa en la vida, ¿verdad? Y se cometen abusos, se cometen humillaciones y cosas que están totalmente fuera de un orden y fuera de un raciocinio, ¿no? Y nos convertimos en una especie de animales con una lujuria desenfrenada y donde ya Dios no es glorificado, sino que aquello ya es un relajo y una falta de respeto a la pareja a la cual Dios te ha dado y te ha unido, ¿verdad? Gracias por su respuesta, creo que fue muy clara. Yo me refería al orden, al orden que deben tener los matrimonios, y no sé el caso de las parejas, cuando son parejas y todavía no se han unido, digamos, en el cuerpo de Cristo. Bueno, las relaciones sexuales son para practicarlas, para llevarlas a cabo dentro del vínculo del matrimonio. No es para practicar, no es para probar antes de, sino después de. Es decir, lo que le da rienda, lo que le da, digamos, la libertad, lo que le da el aval de Dios es el matrimonio.
Las relaciones sexuales, ya sé que en el mundo es un disparate la enseñanza, lo que estoy transmitiendo, pero yo no le estoy hablando a gente del mundo, le estoy hablando a creyentes que tienen claro que el sexo se practica dentro del marco del matrimonio y no fuera de él, porque ya Gracias sería... por su amabilidad. Dios le bendiga mucho. Un fuerte abrazo desde Un Chile. abrazo, mi hermano querido. Dios le bendiga. Un placer verlo nuevamente. Gracias, Claudio. Muy bien, pues efectivamente eso es un disparate para las cosas del mundo. A veces cuando me toca Claro. hablarle a los jóvenes, a los adolescentes y les toco este tema, ellos miran como diciendo que está diciendo este hombre, se le ha ido la cabeza, ¿no? Pero al final uno tiene... Lo que pasa, Alberto, es que lo que no podemos dejar es que el mundo eduque a nuestros hijos. Correcto. Que los padres son los que tienen que educar a los hijos. Lamentablemente, cuando dejamos esta responsabilidad en las manos del mundo, pues pasa lo que pasa. Pero la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres. Y si los padres son cristianos, lo que tienen que enseñar son valores cristianos y principios bíblicos a sus hijos, ¿verdad? Para que por lo menos sepan lo que dice la palabra de Dios. Correcto. Pues vamos con la siguiente pregunta, que la va a hacer nuestro hermano Raúl, que le invito a que pueda poner su micrófono también. Sí, buenos días. Bueno, buenos días aquí en Costa Rica. Hablo de Costa Rica, pastor, muchas gracias. Un saludo para usted. Mi pregunta es sobre 2 Tesalonicenses 2:7. Ahí habla o sea, hay diferentes posturas, pero digamos, si es el Espíritu Santo el que va a ser quitado en medio, pero no del todo, porque en la gran tribulación van a haber salvos y también habla de los 144,000 sellados. Y el Espíritu Santo siempre es el que convence de pecado y es el que hace la regeneración. Entonces, no será quitado del todo. Sí, he escuchado muchas posturas. Bueno, hermano, esa sería mi pregunta. Hermano, si me permite, yo jamás he dicho que el Espíritu Santo va a ser quitado en ningún No, periodo. No dije que usted lo ha dicho, que he escuchado otras posturas. Bueno, yo lo que digan otras personas, como usted comprenderá, yo no soy responsable, ¿no? Pero yo no he dicho ni he enseñado jamás que es el Espíritu Santo el que es quitado, porque como usted bien ha dicho, si el Espíritu Santo es Dios, por consiguiente es omnipresente. Correcto. Quiere decir que hay una incoherencia, ¿no? En ningún momento el Espíritu Santo es quitado de la tierra cuando empieza una parte de la tribulación o de la gran tribulación, si lo prefiere, porque entonces la gente, ¿cómo va a caer en convicción de pecado? Cuando habrá millones y millones de personas que se van a convencer, sería una incoherencia. Entonces, los que enseñan que es el Espíritu Santo, primero, no es así, y en segundo lugar, lo peor de todo es que no lo pueden demostrar bíblicamente, que eso es lo más grave. Sí, pastor, es que estábamos en una clase bíblica de mi iglesia, yo asisto a una denominación bautista, y los maestros nos estaban enseñando eso. Entonces yo levanté mi mano y yo les dije, pero no me parece eso correcto, porque entonces, ¿quién va a convencer de pecado? A los que van a ser salvos. Y ellos me miraron un poco raros, porque la postura de ellos era así. Digo, yo he estudiado la Biblia y para que lo he escuchado de usted y de otros pastores, que jamás eso no puede pasar, porque si se va, ¿quién va a convencer del pecado? Y además, Dios es omnipresente, Él está en todos lados, el Espíritu de Dios va a estar ahí. La próxima vez mi consejo es que le pregunte al maestro, al que esté dando la clase, bueno, pastor, ok, si usted enseña eso, me imagino que usted bíblicamente lo podrá demostrar, ¿verdad? A ver qué versículo le da. Si le da alguno, me gustaría que me lo compartiera, por favor, porque yo no lo he encontrado. Sí. Muchas gracias. Yo lo sigo en el 2019 y esperamos algún día verlo aquí por Costa Rica para saludarlo personalmente. Muchas gracias. El año que viene, si Dios quiere, el año que viene estaremos por allá. Bendiciones, hermano querido. Dios le bendiga. Chao, chao. Adelante. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta que la va a hacer nuestra hermana Vivian López. Le invitamos también a que ponga su micrófono, por favor. Bendiciones a todos, bendiciones, pastores. Gusto estar aquí con ustedes. Dios le bendiga, hermana. Gracias, pastor. Pastor, tengo esta pregunta que lo he buscado en la Biblia, no encuentro la respuesta. Lo he buscado en el internet, he visto muchas respuestas y yo sé que usted dice que si no está la respuesta en la Biblia, pues usted no puede decir tampoco. Pero quizá usted tenga la respuesta o me puede dar su opinión. Es referente a los 12 apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles están en el Nuevo Testamento. Entonces mi pregunta es, cuando ellos reemplazan a Judas, ellos, dice la Biblia, que tiraron suertes
y escogieron a Matías. Ok, Sí. so Matías fue el 12, el que reemplazó a Judas. Ahora, después entra en escena el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado por el mismo Jesús. El apóstol Pablo se dice que él es el apóstol de los gentiles. Ok, hasta ahí estamos bien. Mi pregunta es, cuando el libro de Apocalipsis habla en el capítulo 21 de los 12 nombres, de los 12 cimientos con sus nombres, ¿quién va a ser? ¿Matías o Pablo? Porque son 13. Entonces yo digo, bueno, si Dios no estuvo de acuerdo con cuando ellos tiraron suerte y escogieron a Matías, ¿por qué no los paró? Y le dijo, no, un momentico, yo tengo a alguien que yo pienso llamar, pero no lo hizo. Entonces ahí es donde está mi pregunta. No son 13 lo que mencionan, sino son 12. Uno de los 12 va a quedar fuera. Bueno, no solamente uno de los dos no fue apóstol, sino que todos los que se llaman hoy en día apóstoles no van a encontrar la silla cuando lleguen a la gloria. Exacto. Porque hoy en día hay más apóstoles, como se suele decir vulgarmente, y lo digo esto con todo respeto, hay más jefes que indios, ¿no? Pero bueno, dejando bromas aparte, en Gálatas capítulo 1, por ejemplo, solamente en Gálatas, podría buscarle muchos versículos, pero solamente en Gálatas 1:1 dice lo siguiente: Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Miren, a mí me recuerda mucho lo que hicieron antes del día de Pentecostés, cuando dijeron, bueno, alguien tiene que ocupar, digamos, la silla, el puesto de Judas, y entonces hacen como una especie de suerte, se echaron suerte, ¿verdad? Entre aquellos dos que ellos habían elegido. Repito, a mí me recuerda esto mucho a cuando el pueblo de Israel se empeñó en nombrar un rey, ¿verdad? Ya Dios tenía un rey preparado conforme a su corazón, pasa que se adelantaron en el tiempo y al final ellos escogieron a un hombre y ese hombre fue Saúl, el juguete roto, como yo lo llamo. Sin embargo, el Señor tenía a su siervo preparado, que era el rey David, pero lo estaba todavía preparando, ¿verdad? Porque era muy jovencito, pero ellos se adelantaron en el tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que bueno, que al final Saúl salió mal el experimento, porque además no podía ser rey, porque según la palabra de Dios los reyes tenían que proceder única y exclusivamente de la tribu de Judá. Y recordemos que el rey Saúl no era de la tribu de Judá, sino era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Por lo tanto ya no cumplía el requisito bíblico indispensable para poder ser rey. El rey David, sin embargo, sí era de la tribu de Judá, exactamente igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Matías? Nada. La Biblia no relata lo que el Señor hizo a través de Matías. La Biblia relata lo que los hombres hicieron con Matías. Ellos se precipitaron y nombraron una persona que no llegó a tener ninguna, digamos, preponderancia, ningún liderazgo dentro de la iglesia primitiva. Pero aquí volvemos otra vez a lo que yo decía antes. Así como el pueblo se precipitó con Saúl, creo que también los apóstoles se precipitaron al nombrar a Matías, porque el Señor ya tenía escogido de antemano, desde antes de la fundación del mundo, o desde el vientre de su madre, al apóstol Pablo. Pablo es el apóstol que ocupó el lugar de Judas, ¿verdad? Matías no tendrá un trono, una silla, una banca especial como apóstol, porque él nunca llegó a ser apóstol, pero el apóstol Pablo sí fue un apóstol nombrado, seleccionado y escogido por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, los hombres yo creo que se precipitaron, no tenían que haber hecho nunca ello, porque así como el Señor los escogió a ellos, ¿por qué ellos tienen que escoger ahora un discípulo cuando el que llama al discípulo y el que pone al que pone un apóstol no es el hombre, no es una iglesia, sino es el Señor? Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo los hombres se precipitan y hacen las cosas mal, pero al mismo tiempo vemos que tiempo más tarde el Señor al que llamó, ahí lo puso y lo llamó apóstol de los gentiles. Por lo tanto, aquello se hizo fuera del orden y no llegó a nada. Sin embargo, fíjense a qué niveles espirituales y qué tremenda bendición todavía recibimos hoy en día los cristianos a través de la lección del apóstol Pablo. Dios le bendiga, mi querida hermana Vivian. Bendiciones. Así es, las prisas, el no saber esperar, ¿verdad? El querer hacer las cosas ya. Exactamente. Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La va a hacer nuestra hermana Elena. Le invitamos a quitar su micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenas tardes desde Ecuador. Les estoy saludando. Cerquita de la ciudad donde vive el pastor, en Manta.
Ajá. Un gusto saludarlo, pastor. Gracias Igualmente, por ser tan amable con nosotros y escucharnos. Mi pregunta está en Juan 8:12. Entonces, acerca del prefacio dice la luz del mundo, ¿no? Jesús la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y mi pregunta, en ese capítulo, 3 veces el Señor Jesús dice yo soy, en el 8:24 y en el 8:58. Entonces, a mí entre tantas situaciones que se presentaron con el Señor, mi pregunta es esta, ¿también fue ese uno de los motivos para que los de la época, los de la iglesia que estaban en esa época, le tomaran ese malestar a Jesús para quererlo matar? Porque él decía, yo soy, antes que Abraham, yo soy. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, él siempre decía esa palabra, yo soy. Yo estaba leyendo hace un mes todo el libro de Juan. Entonces, me entró esa duda. En algún momento que tenga la oportunidad, le voy a preguntar al pastor Manolo a ver si él coincide o si me puede ayudar con un poquito más de aclaración o de extenderme más en el tema. Listo, bueno, pastor. a los judíos no le hacía ninguna gracia que Jesús utilizara esas expresiones, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la puerta, la luz del mundo. No le hacía ninguna gracia, y mucho menos cuando él llegó a decir, yo soy antes de Abraham. Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, pues creeríais en mí, porque Abraham vio mis días y se gozó. Y le dijeron, pero ¿cómo va a ver tus días si tú no tienes ni 40 años? Y es entonces cuando él les rompe todos sus argumentos teológicos y le dice, es que yo soy antes de Abraham. Uy, ahí ya los pobrecitos se perdieron. Lamentablemente vemos que ellos eran muy religiosos, teóricamente conocedores de la ley de Moisés, pero a la hora de la verdad lo que tenían que conocer no lo conocían. Lamentablemente sigue siendo hoy en día así. Hay judíos que ni siquiera han leído o apenas han leído los otros libros del Antiguo Testamento, sino que simplemente están siempre dando vueltas y vueltas y más vueltas alrededor de la ley de Moisés, pero no llegan nunca al conocimiento de que hay un Mesías que ya vino, que cumplió las Sagradas Escrituras, pues porque, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Sin embargo, la persona que quiere agradar a Dios, que quiere servir al Señor y que quiere conocer la verdad y busca, encuentra, ¿verdad? Y experimenta ese nuevo nacimiento y esa relación con el Señor. No cabe la menor duda de que muchas de las expresiones que el Señor Jesucristo hacía era apuntando hacia su deidad, hacia su divinidad, cosa que los judíos rechazaron y siguen rechazando hasta el día de hoy. Incluso he leído algunos libros donde dicen que la blasfemia más grande de Jesús fue hacerse pasar por Dios. ¿Sí? Él como hombre se quiere hacer pasar por Dios. Y yo siempre les digo, es que es al revés. ¿Os dais cuenta cómo no habéis entendido nada? No es que él como hombre se quiso hacer Dios, es al revés. Es que el Dios se hizo hombre, es al revés. Y entonces ya eso ya como que termina de darles la puntilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Evangelio según San Juan es un evangelio muy profundo, y es un evangelio que apunta a la divinidad y a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa expresión yo soy es una expresión que apunta precisamente a esto que le estoy comentando en estos momentos, hermana. Dios le bendiga, mi hermana Elena. Bendiciones, saludos. Hasta luego, saludos. Bendiciones. Bueno, tenemos otra pregunta que en este caso la va a hacer nuestra hermana Cindy Herrera. Así que cuando quiera. Bueno. Dios les bendiga mucho a todos, pastores. Hola, Cindy. Estoy hablando de Estados Unidos, Pensilvania, pero mi familia está en Portugal, entonces no están muy lejos ahí de No, yo estoy aquí, estoy a media hora de Portugal. Ay, qué bueno. Pues algún día voy a ir ahí a visitarlos. Okay. Mi pregunta es, porque ya he visto varios, pues he escuchado muchas historias y pues quería preguntar, si un pastor o un líder en una iglesia que tiene un liderazgo, un puesto, puede seguir siendo o cumpliendo ese puesto de liderazgo en la iglesia si él se divorcia de su esposa o se separa. Y pues he visto casos a veces que pues sale el pastor, se divorció y se queda la esposa como pastoreando. Entonces, quería saber si esto es correcto o si se puede o si no se puede.
Bueno, lamentablemente no será el primero ni el último caso de lo que usted está comentando, ¿no? Incluso hay casos de pastores también aquí en España que no solamente se han divorciado una vez, sino dos y más veces, ¿no? A mí me parece que cuando nosotros queremos vivir un cristianismo según nuestros parámetros y según nuestras ideas personales, estamos cometiendo una gravísima equivocación, porque la palabra de Dios es muy clara a la hora de dar los requisitos para ser pastor, para ser diácono, para ser siervo de Dios. Y una de las cosas a las cuales apunta la Biblia es que el hogar, la familia del que está en el ministerio tiene que ser un ejemplo. Vamos a ver, no hay un matrimonio perfecto en el mundo, no hay hijos perfectos en el mundo, pero por lo menos dar un testimonio de coherencia. Lo que no puede ser es que un pastor predique una cosa y luego en su vida privada viva o practique otra. Yo creo que una persona que ha tenido la desgracia, porque es una desgracia, ¿no? Cuando un matrimonio se rompe, bueno, yo creo que no sé cuál es la norma en esa denominación o en esa iglesia, pero por ejemplo conozco denominaciones donde un pastor que se ha divorciado ya sirviendo al Señor, pues ya no puede seguir ejerciendo, digamos, como pastor. Ahora, no hay dos casos iguales. Puede ser que a lo mejor la esposa del pastor, no sé, se le fue infiel, se fue con otra persona. Así, no conozco todos los detalles, pero la verdad es que primeramente es muy doloroso encontrar ejemplos así. Es muy doloroso. Y en segundo lugar, yo creo que si el hogar del pastor se derrumbó, se rompió por los motivos que sea, yo creo que los líderes, los ancianos, los responsables de dicha iglesia o de dicha denominación le deberían de llamar un poquito al orden y decir, pastor, yo creo que usted debería de reconsiderar su llamado porque lamentablemente usted bíblicamente no cumple los requisitos para ser pastor. Puede seguir probablemente compartiendo la palabra, colaborando, apoyando, pero es que ser pastor divorciado, desde mi punto de vista, no es lo correcto y le roba, le quita mucha credibilidad al ministerio de un pastor, ¿no? Pero bueno, depende de la denominación, depende de las normas, depende de las costumbres de esa congregación, pero para mí, cuando en el matrimonio las cosas no van bien, ¿con qué fuerza moral puedo subirme yo a un púlpito a predicar cuando yo sé que en mi casa hay un infierno y me he tenido que divorciar o separar? Es decir, pastor, ¿no sería mejor que usted pusiera en práctica la palabra en su casa antes de subirse a un púlpito a decirle a los demás lo que tienen que hacer? ¿No le parece? Amén. Ahora, ya digo, es doloroso y la verdad lo lamento mucho por él, ¿no? Pero yo creo que el ministerio es algo muy, muy serio y muy sagrado y se tienen que respetar las normas bíblicas. Amén, así es. Yo pienso lo mismo, pues creo que debemos ser un ejemplo, pues si no podemos ser un ejemplo, ¿cómo las personas van a seguir, verdad? Sí, ahora, aquí nadie está vacunado en contra de un ataque familiar, ¿eh? Cuidado, porque nosotros podemos en un momento determinado hablar de un matrimonio X, cualquiera que sea, y cuidado que nos puede pasar a nosotros lo mismo. Así que, como dice la Biblia, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque aquí nadie está vacunado. Todos somos vulnerables y pienso yo que el enemigo le gustaría muchísimo despedazar a nuestra familia, ¿no? Amén. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Bueno. Uy, qué tema más delicado ese, de verdad que sí. Sí, muy delicado. Lamentablemente es muy triste, ¿no? Sí. Es muy triste, pero después lo que pasa es que he visto que uno se divorcia y luego se vuelve a divorciar y se casa con uno y se casa con otro y ya se pierde un poco el respeto en el ministerio, lo cual para mí es sagrado. Sí, correcto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que le toca a nuestra hermana Beatriz. Así que si puede poner su micrófono. Buenos días, Pastor José Manuel, Pastor Alberto, bendiciones para todos. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Bendiciones, hermana. Y lo esperamos. Bueno, Pastor, mi inquietud es la siguiente, mi pregunta. Y la hago porque en la iglesia donde yo estaba, veía que se acostumbraba mucho en servicios normales del domingo, hacían liberaciones delante de toda la iglesia, aun cuando habían personas nuevas que asistían por primera vez, invitados, que no tenían idea de la palabra.
y también en presencia de niños. Siempre manifesté eso, pero me decían que yo me estaba convirtiendo en una persona legalista y que tuviera cuidado con eso. Entonces, esa es mi inquietud, mi pregunta, pastor. Bueno, para mí en un culto a quien se tiene que exaltar y a quien se tiene que glorificar y el que tiene que ser el centro de atención es el Señor y su palabra. Cuando en un culto una liberación de una persona o cualquier otro acto esté desplazando la atención de la palabra y del Señor hacia esa actuación o hacia esa persona, para mí es un error. Yo creo que si en un momento determinado hay que orar por una persona porque verdaderamente necesita ser liberada, porque necesita ser ministrada, yo creo que lo más prudente es llevarla aparte, a una habitación, a una sala aparte y continuar con el resto del culto. Pero toda la iglesia no tiene por qué estar ahí aguantando el que estén liberando supuestamente a una persona. Eso por una parte. Pero por otra parte también lo que me llama mucho la atención es que hay iglesias que todas las semanas tienen culto de liberación. Entonces, mi pregunta es, si oraron por X personas para que fueran liberados y en el siguiente culto, la próxima semana, vuelven otra vez a orar para ser liberados, ¿qué pasa? ¿Que ya se endemoniaron otra vez de la semana pasada esta? ¿O ya es como una costumbre? Vamos a ver, no puede ser como una rutina el tener que liberar a los cristianos toda la semana. Además, ¿liberar a los cristianos de qué? A lo mejor lo que hace falta es enseñanza bíblica. A lo mejor lo que hace falta es más fundamento en la palabra de Dios, porque muchas de las cosas que llamamos liberación, lo que son locuras y actos de emocionalismo y actos de histeria, que como ya la gente sabe que eso se va a producir, ya la gente reacciona. Yo creo que a los cristianos no hay que liberarlos de nada. Lo que hay es que enseñarlos y adoctrinarlos en la palabra. Y respondiendo a su pregunta, en el caso de que efectivamente hubiera una persona que necesite ser ministrada de una forma especial, oiga, pues yo creo que lo más prudente es llevarla aparte, pero no delante de todo el mundo, delante de niños, delante de visitas que no entienden nada, porque eso se convierte en un show más que en un culto para la honra y la gloria del Señor. Y si a usted le han dicho, o si a usted le han llamado la atención por decir eso, pues bueno, lo que yo veo es que aquí lo que se demuestra es el bajo nivel en ese liderazgo de esa congregación, sinceramente. Dios le bendiga, hermanita. Amén. Gracias, pastor. Bendición. Igualmente, mi hermana Beatriz. Adelante, Alberto. Yo creo que aparte de que no es el momento también, oye, la dignidad de la persona, ¿no? Exacto. Porque los demás no tienen por qué estar sabiendo que esa persona está atravesando por cualquier circunstancia que tiene. Bueno, sí. Yo creo que la dignidad es muy importante también, porque hay gente. A veces en las iglesias se falta respeto a la persona, se ministra de una forma chabacana, de una forma vulgar, sí, sin respetar la intimidad, sin respetar a la persona. Por muy endemoniado, por muy mal que esté la persona, no dejemos de pensar que es una persona y que merece un trato digno. Y muchas veces se trata a la gente de una forma tan indigna y forma tan mala que la verdad es que deja mucho que desear. Ese acto supuestamente de liberación, porque también habría que ver si realmente es una liberación o vete tú a saber lo que es, ¿no? Así mismo. Bueno, nuestro hermano Fernando nos va a hacer otra pregunta, así que le invitamos a que pueda quitar o encender su micrófono. Fernando. No sé si nos escucha, Fernando. Sé que nos estás viendo, pero sí. Claudio, pastor, bueno, tenía otra pregunta. No, perdone, Claudio, un momentito. Le toca a Fernando. Que Fernando creo que tiene apagada la cámara y el micrófono, ¿no? Porque no, yo por lo menos no lo veo. Sí, ya está la cámara encendida. Ahí está. Ya está prendida. Ok, Pastor, es otro Fernando, que tengo aquí dos Fernando en la pantalla. Disculpe, hermano. ¿Me escucha, pastor? Sí, perfectamente. Dios le bendiga. Gloria al Señor que me dio la oportunidad de contactarme con usted, mi amado pastor. Gracias. Pastor Alberto, saludos a Priscila, a Matías, que siempre lo veo argentino, ¿qué dice usted? Qué gusto, pastor. Mi pregunta va dirigida en base a lo que justamente hablaba el hermano de sombrerito, sobre nuestros deberes como esposos que tenemos para con nuestras esposas, que si nos apartemos un momento para oración y después regresemos pues como esposos a cumplir con nuestros deberes. Totalmente de acuerdo, mi pastor. La inquietud mía viene en el sentido siguiente. ¿Qué sucede en el caso muy personal cuando tenemos alguna enfermedad que nos impide
cumplir con nuestras obligaciones conyugales con nuestra esposa. ¿Qué debemos hacer? He acudido a médicos, pero el médico pues son tratamientos demasiado costosos que realmente la economía no alcanza. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Conversar con mi esposa, llegar a un punto de acuerdo? No sé, pastor. Siempre he querido preguntar a alguien, pero son respuestas a veces mundanas. Claro, claro, Entonces entiendo, quiero hermano. a la luz de la Biblia, pastor. Bendiciones, gracias. Dios le bendiga, hermano Fernando. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, hermano, nuestros cuerpos se deterioran. Por muy cristianos que seamos, nuestros cuerpos se pueden enfermar de múltiples formas, ¿verdad? En todos los aspectos y áreas de la vida, nuestros cuerpos en un momento determinado pueden sufrir problemas de todo tipo, ¿no? Creo que lo más sabio, lo más prudente, lo mejor en un momento determinado, cuando hay cualquier complicación de la índole que sea, es recurrir al médico, evidentemente. Ahora, no sé en su país, pero por ejemplo en España tenemos algo que se llama la seguridad social. La seguridad social es gratuita y la seguridad social le permite a la persona recibir sus tratamientos. Lo digo incluso por mi hija. El tratamiento que mi hija Miriam está recibiendo en estos momentos vale 35.000, 40.000 euros, si no me equivoco, cada 6 meses. Imagínense el dineral que sería eso de por vida. Gracias al Señor, la medicina en este país es gratuita y nos cubre este tratamiento y otras muchas cosas que tenemos que hacerle también a menudo, ¿no? Ahora, claro, lamentablemente, si usted me dice que es un tratamiento excesivamente caro que le ha recomendado el médico y usted por el motivo económico no puede cubrirlo, yo creo que usted con su esposa, después de tantos años y de tener tanta comunión y relación, pues deberían de sentarse y hablar y decir, mira, tengo esta situación, tengo este problema en este momento, a menos que el Señor intervenga y me sane y haya un cambio en mi organismo, yo en este momento pues no puedo cumplir con mis obligaciones, ¿no? Y por otra parte, sabes que recurrir al médico, pero tampoco disponemos de la economía en este momento para poder afrontar este tratamiento, ¿no? Entonces, lo único que queda en este caso es orar y ser honesto con su esposa, ser honesto con su compañera y bueno, y entender que hay momentos y circunstancias en la vida. Yo quiero recordar, por lo menos cuando hemos casado a muchas parejitas, siempre se dice lo típico, ¿no? Hasta que la muerte os separe, pero seré fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿verdad? Y esto no es de cuestión, bueno, aquí sí, aquí no, en esto sí, en esto no. No, hemos hecho una promesa, hemos hecho un juramento delante del Señor y los cónyuges tienen que entender que hay momentos en los que se experimenta una enfermedad de la índole que sea y tenemos que demostrar nuestra madurez y también nuestro amor, porque el amor no solamente es digamos, tener relaciones sexuales con tu pareja, sino también implica otros muchos detalles, ¿no? Por lo tanto, hermano, le animo a que ore, que el Señor o bien le provea de su necesidad económica para que usted pueda afrontar su tratamiento, que el Señor les sane, y si no, pues orar al Señor para que el Señor les ayude a mantenerse unidos a pesar de las circunstancias que en este momento ustedes como matrimonio están experimentando. Que Dios le bendiga. Tiene su micrófono apagado, hermano Fernando. Disculpe. Bendiciones, amado pastor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y repito mi saludo a Miriam, que hemos orado por siempre, para que Miriam esté siempre arriba, cantando, siempre alabando con sus movimientos, que se despeina, que no se peina. Pero eso es lo bonito de verle a Miriam. Yo gracias, el domingo estuve viendo el culto y yo le mandaba WhatsApp y le decía, hija, te mueves más que las hormigas. Pero es que ustedes tienen que entender de que lo que recubre sus nervios prácticamente ha desaparecido y ella tiene como si tuviera sus dedos metidos en un enchufe de corriente constantemente. Aparte de que ella es muy nerviosa, como yo también era muy nervioso y muy inquieto a su edad, mucho más que ella constantemente tiene esa sensación como de calambres por el cuerpo, ¿no? Y no puede estar quieta, no lo puede evitar. De hecho, debería cantar sentada. Pasa que le da vergüenza, pero ella debería de cantar sentada porque se cansa mucho y sus piernas muchas veces se le duermen, ¿no? Por la molestia de la enfermedad. Pero bueno, Señor tenga misericordia y ustedes sepan entender
la situación. Gracias, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano Fernando. Bendiciones a usted. Bueno. Hay una pregunta de una hermana que se llama Clara Inés. Lo que pasa que no sé por qué, seguramente le falló el internet o algo y se ha salido de la reunión, pero me gustaría plantearla porque es interesante. La voy a leer yo, pero que la hizo nuestra hermana Clara Inés. Dice: buenas tardes, mi nombre es Clara Inés, de Venezuela. Quisiera saber, en el caso de la parábola del hijo pródigo, que el padre tenía la forma de buscar al hijo y sin embargo no lo hizo, sino que espera a que él regrese. Y entonces la pregunta dice: ¿hasta qué punto el padre tiene que esperar para que el hijo o la hija retome la comunión con él? Bueno, la parábola del hijo pródigo nos enseña muchísimas cosas. Pero tocando este tema que tú acabas de preguntar, Alberto, o esta hermana, vemos cómo Dios respeta el libre albedrío del ser humano. Dios podría hacer exactamente lo mismo con todos los pecadores que en este momento no quieren creer en Él, le rechazan y no quieren aceptar su palabra ni el evangelio. Pero el Señor no quiere que nadie le sirva por presión, sino por convicción. Y hasta que el hijo pródigo no entrara en un proceso en el que él reconociera su pecado y en el que él volviera en sí, el padre lo iba a estar esperando. Porque la obligación del padre no era en este caso presionar al hijo y obligarlo a retornar al hogar, sino que la función del padre era esperarlo pacientemente y perdonarlo una vez que éste volviera en sí, arrepentido, y le pidiera perdón a Dios con todo su corazón y con toda su alma. No fue detrás de él porque ya el Señor en la cruz hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir a buscarle, a encontrarnos con él. Ya él vino, hizo una obra perfecta en la cruz, pagó el precio, murió por nosotros, cumplió las escrituras, resucitó al tercer día, etcétera, etcétera. Ahora es el hombre en el que tiene que tomar la decisión en su libre albedrío de volver a Dios arrepentido. Entonces, el énfasis de la parábola no está tanto en el padre, sino en cómo un hijo se puede rebelar, pero cómo también puede ser restaurado en el momento en el que pida perdón y vuelva sinceramente arrepentido y humillado a la casa de su padre. Entonces, ese es el énfasis de la parábola del hijo pródigo. No es la parábola del padre que le falta amor para ir en búsqueda de su hijo. Es la parábola del hijo que se pierde, del hijo pródigo, del hijo rebelde y desobediente. El énfasis está en el hijo, no en el padre. Es el hijo el que tenía que volver y el padre, por supuesto, le iba a perdonar, ¿verdad? Y aclaró todas sus dudas y todas sus interrogantes. Pero es el pecador el que tiene que venir a Dios arrepentido. Y dice la Biblia: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero Dios no obliga, Dios no empuja, Dios no presiona a nadie. Somos nosotros los que libre y voluntariamente, por convicción, no por presión del Espíritu Santo, vamos al Señor y el Señor nos perdona y nos restaura todas las veces que sea necesario hacerlo. Sí, así mismo es. Tenemos una última pregunta de nuestro hermano. Va a volver a hacer la pregunta a nuestro hermano Claudio, así que le invitamos nuevamente. Pastor, bueno, yo soy una de las personas que veo, reviso las predicaciones, las analizo y a veces las escucho hasta 10 veces y las vuelvo, cuando tengo el tiempo, me doy un tiempo para hacerlo. Y recuerdo en una predicación, usted dijo que Moisés había recogido las piedras de la tabla cuando Moisés lo rompió y la había guardado en el arca. Yo empecé a buscar y no lo encontraba ni recordaba lo que he leído en la palabra de Dios o mis estudios. Pero después de eso me acordé yo en ese tiempo de cuando se decía en la carta de San Juan, cuando se decía que el Señor venía de tiempo en tiempo, venía un ángel del Señor y sanaba a los enfermos, y el Señor levantó el paralítico, pero eso se había dicho que era como un cuento, como una historia, pero estaba reflejado en la Biblia. Pero busqué lo suyo y no lo encontré, y después yo lo encontré decir un devocional de usted, que eran palabras que, porque usted es un hombre muy culto, religiosamente y cristianamente, y un hombre de Dios, que le creo, usted lo dice, por eso que estoy acá. Y usted dijo que se contaba dentro de la historia, ¿cierto?, que se había guardado las piedras, pero a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque Dios es un Dios perfecto, un Dios que muy, muy claro.
Entonces veo muy difícil que Moisés hubiera guardado esas piedras rotas que en el fondo no servían de nada, aunque fue escrita por el dedo de Dios. Entonces eso me llamó la atención y usted después lo aclaró en un devocional diciendo que venía como una historia. Quiero ver qué es cierto, estoy equivocado yo. Sí, mire, hermano Claudio, hay muchas cosas que efectivamente, digamos que la Biblia no lo dice claramente, ¿no es cierto? Tendríamos que recurrir, en este caso, a la tradición de los judíos, ¿no? La tradición de los judíos dicen que dentro del arca se guardaron no solamente las tablas de los 10 mandamientos, las segundas, digamos, ¿no? Las que estaban enteras, sino también aquellos trozos. Bueno, aparentemente no servían de nada aquellos trozos en el caso de que estuvieran guardados dentro del arca, pero para mí servirían como un testimonio constante y permanente de cómo un hombre de Dios puede llegar a romper la obra de Dios en un momento determinado. Quedaría como un testimonio de que una vez Dios te dio algo y tú lo rompiste, y el Señor en su infinita, inmensa misericordia te volvió a dar la oportunidad de recuperar lo que tú, en un acto de ira incontrolada, rompiste. Entonces, bueno, si están o no están, si se guardaron o no se guardaron, digamos que eso no es algo que nos afecte o nos beneficie nuestra fe o nuestra relación con el Señor. Pero supongamos que estuvieran tanto las nuevas como las rotas dentro del arca. Yo pienso que cada vez que se abriera ese arca, fuera Moisés o fuera quien fuera, diría, qué cuidado tenemos que tener, porque con nuestro carácter podemos edificar o podemos destruir. Y en este caso, lamentablemente, lo que Moisés hizo fue romper la obra, las tablas que Dios le había dado, que las había escrito él personalmente, pero que Moisés, al ver aquella lujuria, aquel desenfreno del pueblo danzando, fornicando, pecando, jugar, dice la Biblia, alrededor de aquel becerro de oro, pues la indignación fue tremenda, ¿no? Bueno, vamos a decir que en cierto sentido fue un celo santo, ¿no? Fue como cuando el Señor Jesucristo entró en el templo de Jerusalén y dice que volcó las mesas, y entonces alguien diría, ¿y para qué sirve el volcar una mesa? ¿Para qué sirve sacar, digamos, del templo? Bueno, pues sirve para entender que la ira de Dios también es real. Ahora, la ira de Moisés fue una ira incontrolada y rompió la obra de Dios. En este caso, la ira del Cordero, la ira de Cristo, fue una ira justificada, porque Dios no solamente es un Dios de amor, sino es un Dios que se aira, es un Dios que se enoja contra el desorden, y más en su casa, que dice él que tenía que ser una casa de oración, y la habían convertido en una auténtica cueva de ladrones, y él no lo podía permitir bajo ningún concepto. Ahora, entramos dentro de lo que es la tradición, y claro, ya eso es harina de otro costal, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Perdón que le interrumpa, le agradezco, que quería escucharlo de usted, porque a mí me parece coherente lo que usted dice, súper sabio, y lo digo porque cuando uno lo escucha así, dice, jamás he visto esto, ¿entiendes? Entonces viene un pensamiento a verlo, y es bueno, no es malo, pero como usted me lo aclara, claro, las personas también podrían decir eso. ¿Por qué Jesucristo hizo eso? ¿Por qué muchos hombres de Dios hicieron lo contrario de lo que Dios le mandaba? También es un testimonio, como usted lo dice, es coherente, sí, muy coherente. Ahora, es muy interesante que a veces decimos, bueno, la tradición no sirve para nada. Cuidado, porque hay cosas en el Nuevo Testamento, que no las dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, me viene a la mente ahora, él dice que le seguía una roca en el desierto, y él dice, y la roca era Cristo. Y eso no lo dice en el Antiguo Testamento. La Biblia no dice que había una roca que le seguía, que se movía a la par del pueblo, y que esa roca era Cristo, pero Pablo sí lo dice. En la carta a los Hebreos dice que cuando Moisés tenía 40 años, salió a dar una vuelta por Egipto y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, y dice que tenía 40 años. El Antiguo Testamento no dice la edad que Moisés tenía cuando salió y vio al egipcio golpear al hebreo. Pero por tradición se transmitían muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, imagínense, nosotros le podríamos haber preguntado a Pedro o a Juan o a Santiago, Juan, una pregunta, ¿qué color eran los ojos del Señor Jesús? ¿Él tenía barba, era rubio, era alto, era flaco? Yo no lo sé, pero él sí lo sabía. Él podía decir cómo caminaba el Señor,
si era diestro o era zurdo, él podía decir si era rubio o era bajito. Cada uno de nosotros nos imaginamos a Cristo de una forma diferente, ¿verdad? Cada uno tiene su propia imaginación, pero ellos no tenían que imaginarse nada. Ellos sabían perfectamente cómo era el Señor, cómo era de estatura, si era más alto Pedro que él o al revés. Entonces, hay muchas cosas que se podían transmitir por tradición, que eran verídicas, y lamentablemente sabemos que también mentiras se transmitían de generación en generación por medio de la tradición. Pero bueno, en este caso, estén o no estén, las piedras es indiferente, pero si en el caso de que estuvieran, creo que podían haber estado como testimonio de que cuidado, que podemos romper las cosas del Señor sin querer, vamos a decirlo así, ¿ok? Ok, mis queridos hermanos, ha sido una bendición, como siempre. Yo estoy ahora mismo en casa de mi suegra. Esta es la propiedad que tiene mi suegra aquí en Galicia. Pueden ver en el mapa la ciudad de Pontevedra, a 12 kilómetros, digamos, de Pontevedra, donde estamos en estos días, digamos, aquí descansando un poco, pero no podía pasar hoy sin tener el pastor online porque hacía tiempo que quería tenerlo, así que yo les agradezco su paciencia, les agradezco que hayan estado con nosotros en esta tarde y por supuesto, Alberto, también siempre gracias a ti que coordinas un poquito todo esto, porque ya desde hace un tiempo pues hacemos el pastor online un poquito diferente a aquellos que yo hacía hace unos años atrás. Hermanos queridos, Dios les bendiga, les agradezco muchísimo este tiempo que hemos tenido y Alberto, si no te importa, ¿nos podrías despedir tú en una oración, por favor? Claro que sí. Se quedó una pregunta ahí, pero la apunto para el siguiente lunes. Como quieras, como tú quieras. No, como usted diga. La respondemos, hermanos, ¿qué opinan ustedes? Yo creo, por mí sí, perfecto. Pues venga, adelante, por favor, adelante, vamos a hacerla. La pregunta la va a hacer Elena, que habla de Juan 13:38, que es referente al cantar del gallo. No sé si... Hola. Hola, buenas tardes, Elena. Hola. No la voy a preguntar, la tenía anotada, tengo tiempo anotada la pregunta. Bueno, poniéndonos en contexto, sabemos que la Biblia pues, fue escrita hace 2000 años, yo no hablo hebreo, no he ido a Israel, pero cuando me enseñaron, no voy a decir todos, me enseñaron en otra religión, que era que el gallito cantaba, ¿no? Entonces, antes de que cantara el gallo, pues Pedro había negado al Señor. Pero entonces he estado revisando y dice que hay una oración que se hace muy en la mañana que se llama la oración del gallo allá en Israel, en ese tiempo. Entonces, claro, yo no he ido a Israel, no viví en esa época, entonces yo sé, pastor, que usted maneja muchísimo ese tema y quisiera salir de esa duda, porque claro, a nosotros nos enseñan que es el gallito, pero puede ser que queriéndole como más contexto, veo que sí puede ser una oración que se daba al inicio de la mañana o al inicio del nuevo día para el pueblo judío en esa época. Entonces, Pedro negó al Señor en ese momento. Entonces, esa era mi pregunta. Las tres oraciones que hacía no, realmente no eran tanto oraciones, eran, digamos, como sacrificios. Había el sacrificio de la mañana, muy temprano a la mañana, que se llamaba Shaharit. Esa es una oración que se hace temprano a la mañana hoy en día en Israel. Repito, Shaharit. La segunda oración es al mediodía, cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo a orar, ¿se acuerda? Esa oración se llama Minjá. Era un sacrificio que se presentaba como aproximadamente las 3 de la tarde, Minjá. Y la última oración de la noche se llama Arbit, la oración de Arbit. Los judíos tienen un libro que lo llaman el Sidur. En ese libro llamado Sidur aparecen las oraciones, los salmos, todo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer por la mañana, por la tarde, por la noche, en Shaharit, en Minjá y en Arbit. Ahora, créame sinceramente, hermana Elena, yo es la primera vez que oigo, nunca había oído que los judíos tenían una oración que le llamaban la oración del gallo. Yo eso nunca lo había oído. Yo había oído que podía ser el cambio de guardia, que se tocaba como una especie de trompeta para anunciar el cambio de guardia, y lo del gallo. Pero de verdad que yo nunca había oído que los judíos tenían una oración que la llaman la oración del gallo. Porque recuerde que no era por la mañana cuando sucede esto.
No fue por la mañana, fue durante la noche. Casi diríamos de madrugada. Fue después de la Santa Cena, o perdón, de la Pascua, en el aposento alto, van al Getsemaní, del Getsemaní van a la casa de Caifás, donde Pedro niega al Señor Jesús, ¿verdad? Allí en ese lugar que hoy en día se puede visitar, que se llama el Gallicanto, hay una estatua, hay una figura de Pedro con un gallo arriba en una columna, una criada que está diciendo, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y era de noche, no era todavía de mañana. A la mañana fue cuando crucificaron al Señor, aproximadamente como a las 7 de la mañana. Por lo tanto, no fue por la mañana una oración del pueblo de Israel, sino fue durante la madrugada, fue durante la noche. Y lo de, ¿cómo decía usted? La oración. Sí, que fuera una oración. No lo he oído, sinceramente. No lo he escuchado. Yo lo escuché, lo revisé y me quedé con esa duda. Entonces, lo dijo alguien que vive en Israel, que es un pastor y que sabe las costumbres, pero claro, hay que contrastar todo, no todo es verdad, siempre uno tiene que quedarse con la información y ir averiguando, ¿no? Porque claro, uno está al otro lado del mundo, no conoce las costumbres que tienen en Israel, uno no puede decir que todo lo que se dice pues es verdad. Pero no, exactamente, hay que comprobar, pero no hay ninguna oración que los judíos tengan que se llame la oración del gallo. Eso sí se lo puedo asegurar, aunque yo no vivo en Israel, pero no hay ninguna oración que se llame así. Listo, pastor, muchísimas gracias, muy amable. Dios me lo bendiga. De todas maneras, hoy en día este gallo estaría, hermano, tremendamente solicitado porque con tres cantos puso de rodillas y quebrantó a todo un hombre, ¿no? Así que imagínense, tener ese gallo hoy en día en la iglesia sería algo tremendo, ¿no? Aunque yo creo que hoy en día, aunque el gallo estuviera todo el santo día cantando, ni así se arrepentirían algunos. Hay un versículo que está en Marcos capítulo 13, versículo 35, pastor, que dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Yo había escuchado, de hecho he leído algunos comentaristas que lo dicen, que es como una trompeta que se usaba para, no tanto para el cambio de guardia, no lo había escuchado así, que puede ser, sino para el cambio de vigilia. Porque aquí nombra como las 4 vigilias y a la tercera la llama así, el canto del gallo. Repite el texto para los que están tomando nota. Marcos 13:35. Exacto, Marcos 13:35, exacto. Sí. En vez de hablar de la tercera vigilia, la llama así, el canto del gallo. Perfecto. Gloria a Dios. Ahora sí, gracias, más preguntas. Ya anoté. Ahí está la respuesta. Muy bien. Adelante, Alberto, oramos y le damos gracias al Señor. Perfecto, ¿sí? Vamos a orar, a darle gracias. Dios. Y Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, tan precioso que nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias por cada hermano que ha sacado de su tiempo para estar presentes, por cada persona que está viendo también a través de las redes sociales, del canal de YouTube. Bendícenos, Señor, para que sigamos enamorados de tu palabra, Señor. Y seguimos orando por nuestro pastor, que le dé sabiduría, entendimiento, para que siga instruyéndonos en el buen camino de tu palabra. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y sobre todo por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos mañana por la mañana en el devocional. Bendiciones para todos y buenas tardes. Que Dios les guarde y les bendiga a todos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias. Bendiciones, chao. Pastor. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Saludos a tu esposa. Bendiciones. Saludos Johanna, a la hermana Elena. Bendiciones. De su parte. Gracias. Alberto, un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por tu trabajo. Dios te bendiga. Ya, mi hermano. Ay, estoy viendo a Fernando. Qué bueno. Fernando, Dios te bendiga, mi hermano.